decide, make a decision, put the thought into the mind, our purpose for being together. O sea, vamos a fijar cuál es el motivo por el que vamos a trabajar la mente, cuál es el motivo de estar aquí. Every thought counts for the Buddha. Todos los pensamientos vienen. As Lama Rinpoche says, everything exists on the tip of the wish. Como dice Lama Zopa, todo existe en la punta de un deseo. So we think we want to listen to Buddhist teachings. Así que vamos a escuchar enseñanzas budistas, About how things exist, cómo existen las cosas, which is his main thing. que es la cuestión principal. So that we can take some tools from this De manera que podamos tomar unas herramientas to help us develop for the Buddha, which is our amazing potential. que podamos desarrollar, ser un Buda, que es un potencial increíble. Potential for perfection, El potencial de la perfección. so we can be of benefit to others. De manera que podamos ser de beneficio para los demás. Help them develop their potential too. Y ayudarles a desarrollar también su potencial. That's our purpose. Ese es nuestro The motivo. long term. El motivo a largo plazo. As His Holiness says, always try to do what's most beneficial. Y como dice su santidad, siempre intenta hacer lo que sea de máximo beneficio. And if we can, long term, better than short term. Y si podemos, a largo plazo, mejor que a corto plazo. Okay. Así que bueno. And the first two lines of this prayer, that's the second two lines. The first two lines are just reminding us of our reliance upon the Buddha, our reliance upon the Y Buddha. esos son los dos segundos versos, pero el primer verso nos recuerda que nosotros descansamos en el Buda. What's that word cansado? People say dependency. What's this word Sí, you're saying? o No, dependemos. what's this word you're saying? Descansar. What's that mean? Resting. Rest and rely. Rest, we rely on Oh, that's a nice word. rest. Well, first of all, I've heard that one. Say it again, I'll tell the others. Descansar. Descansar. Okay, I like that one. Me gusta. Okay. Sangye charan soke chongnam la jancho badu dagni kyab suchi dagi chönyen gipe sonan ki drola penche sangye drupasho sangye charan soke chongnam la jancho badu dagni kyab suchi dagi chönyen gipe sonan ki drola penche sangye drupasho Sangye charang soke chongnam la jancho badu dagni kyab suchi dagi chönyen gipe sonan ki drola peche sangye dropasho. And now a really important thing we must do is make an offering. Y lo realmente importante es que tenemos que hacer un ofrecimiento. So we imagine as if Buddha were here himself giving the teachings. Y tenemos que imaginar que el propio Buda está aquí dando las enseñanzas. I'm not saying I'm the Buddha, but just to think like that. O sea, yo no quiero decir que yo sea un Buda, pero que penséis así. And so as we know, it's auspicious to offer something before we receive it, isn't it? Y sabemos que es auspicioso ofrecer algo antes de recibir algo. So here we think of offering, as they call it, a mandala. Y nosotros ofrecemos lo que se llama un mandala. And all that means is it's the offering all the contents of this world, Y lo que eso significa es que ofrecemos el contenido de todo el mundo. which is our mandala. Es decir, eso es nuestro mandala. And the things of this world are all the things that, you know, people use, beings use, things that make beings happy. Y eso significa las cosas que la gente utiliza, las cosas que hace que la gente sea You feliz. know, all the beautiful, you know, okay, if we know the contents of Buddha's cosmology, Nosotros conocemos according to Buddha's cosmology, el contenido de la cosmología del then Buda we visualize that. y visualizamos eso. If not, the way we understand the world. Es la manera en que nosotros entendemos el mundo. So all the beautiful things, Todas las cosas all the bonitas. stars and the moon and the Todas las flowers, estrellas, la luna, las and the lovely flores. handbags in the shops, and the Pero high heel también los shoes and bolsos the earrings, bonitos, and the food, los zapatos de tacón alto, and the la lovely comida, beings, everything. la gente ahí Piling them adorable. all up Todo el mundo lo ponemos ahí and offering to the Buddha. y se lo ofrecemos al Buda. So auspicious. Tan Even just auspicioso. a thought, Incluso beneficial. los pensamientos. requesting the teachings. Así que le hacemos peticiones. Sajipa ki jukshing metog chamri rablingji nite genpati sangye jingdu mite ulwagi drokon amdag jingla chapasho.
Idam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami. Okay, this business about emptiness, what is it? Bueno, pues entonces vamos a hablar de la vacuidad, ¿qué es? Well, basically, you know, there's many doorways into Buddhism. Básicamente hay muchas puertas de entrada al budismo. Many ways of talking about how Buddha talks. Muchas maneras sobre las que el Buda habla, And they all lead to the same thing. pero todas van a la misma cosa. You know, so one approach is how to stop suffering. Y una manera, un enfoque es cómo parar el sufrimiento. Another one is by saying how to achieve happiness, Y otra manera es cómo conseguir la felicidad, how to achieve our potential. cómo conseguir nuestro potencial. Now the other approach, the wisdom approach, Y otro enfoque, el enfoque de la sabiduría, is how to see what is real. y es cómo ver qué es real. These all come to the same thing. Y todos llegan a la misma cosa. Very simple. Muy sencillo. Because what Buddha is saying is Porque lo que dice el the Buda, extent to which we suffer hasta lo que nosotros sufrimos, and the extent to which we're not happy y es por lo que nosotros no estamos felices, is the extent to which we are not in touch with reality. es porque no estamos en contacto con la realidad. This is absolutely fundamental. Es absolutamente fundamental. And once we understand that approach, Y a menos que entendamos ese enfoque, Buddhism falls into place. el budismo no tiene lugar. So even everything we talked about yesterday is perfect way of preparing our minds to discuss this business of emptiness. Incluso lo que hablamos ayer es la entrada perfecta para discutir este tema de la vacuidad. Until we understand the way the mind works according to the Buddhist model, Y hasta que nosotros entendamos cómo funciona la mente dentro del modelo budista, how all the contents of our mind are essentially conceptual states of mind, conceptual stories. cómo todos los contenidos de nuestra mente mental consciousness, son realmente historias conceptuales. These states of mind are conceptual stories. Estos estados de mente son historias conceptuales, Thoughts, pensamientos, conceptions. concepciones, And then until we understand how the negative ones are misconceptions, y hasta que entendamos que todos los negativos son when we malinterpretaciones, understand this nosotros tenemos que in entender daily esto life about anger, attachment and jealousy and the rest, en la vida diaria, con nuestro apego, con nuestro enfado, then we will know why we suffer. y entonces sabremos por qué sufrimos. But then we will understand how to understand emptiness. Pero entonces sabremos qué es la vacuidad. Because all the neurotic states of mind for the Buddha share that one characteristic. Porque todos los estados negativos de la mente comparten una misma característica, They're liars. que son mentiras, They're misconceptions. son That's malinterpretaciones. not a vague statement. It's utterly precise. Y eso no es una afirmación vaga, es una cuestión totalmente precisa. So that's why, we know the words like attachment, anger, jealousy. We know love, compassion. We know them so well. Y eso es porque nosotros sabemos muy bien qué significan todas estas palabras de enfado, engaño y todo eso. But until we understand precisely how they function, according to Buddha, Y hasta que no entendamos perfectamente cómo funcionan de acuerdo al Buda, we will never ever understand his path. nunca entenderemos su camino. Therefore, can't ever understand what he's talking about when we listen to emptiness. Y entonces nunca entenderemos de qué nos están hablando cuando nos cuentan qué es la vacuidad. Buddha's way of seeing the mind is so different. Porque la manera en la que el Buda ve la mente es tan diferente. This is why every time His Holiness the Dalai Lama teaches us Westerners, Esta es la manera en la que su santidad el Dalai Lama enseña a los occidentales. well, teaches everybody. Bueno, que enseña a todo el He says mundo. we've got to study. Es decir, que tenemos que estudiar. Many of us think, no, it's too boring, so intellectual, blah, 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 philosophy, blah, blah. Muchos piensan que es muy intelectual, todo mucha filosofía. But until we do this, how are we going to work out until we do this, how can we change our mind? Pero hasta que no hagamos esto, ¿cómo vamos a cambiar nuestra mente? Anyway, we'll discuss it. Y así que de eso es de lo que vamos a hablar. So, like I was saying yesterday, we began yesterday, talking Así que, como he dicho, vamos a empezar con lo que dije ayer. Buddha's view of the mind. La visión del Buda de la mente. Not physical, No es not física, your brain. no es Not el one cerebro. atom of it is your brain. Ningún átomo de vuestro cerebro. And that doesn't mean you can't find indicators in the brain of what is going on in the mind. Y eso no significa que no podáis encontrar indicadores dentro de vuestro cerebro de qué es lo que está pasando.
as indeed we're finding now all these meetings between the scientists and the Buddhists. Y por eso están todos estos encuentros entre los budistas y los científicos. And indeed for us cynical Westerners, Y por supuesto para los occidentales cínicos, it can be very encouraging to see evidence in the brain of what Buddha's saying about the mind. puede ser muy alentador el decir que hay cosas en el cerebro de lo que el Buda dice que es la mente. Yeah. So then, the part that's the biggest shock for us is it doesn't, whatever is in our mind, Puede ser un gran shock para nosotros que cualquier cosa que haya en nuestra mente, none of it comes from our mummy and daddy. nada de eso viene de nuestro mamá y papá, Not one atom. ni siquiera un átomo. Now that doesn't mean that mummy and daddy aren't similar to us. Y eso no quiere decir que mamá y papá no sean similares a nosotros. But from the Buddhist point of view, all that means is, Y desde el punto de vista budista, lo que eso significa, they have the tendency to be loving, jealous, good at music or killing. eso es que ellos tienen esa tendencia de ser amorosos, buenos en la música o asesinos From having done it before. de otros anteriores, de And haberlo hecho antes. I've got those tendencies Y yo tengo esas tendencias from having done them before. de haberlas hecho And then antes. because we've got this history together, Y como tenemos una historia From the juntos past, del pasado, which is karma, que eso es el karma, we come together llegamos juntos. and carry on our ridiculous habits. Y entonces llevamos esos hábitos juntos. But as far as the materialist model is concerned, Pero en lo que se refiere al mundo material, everything we are todo lo que nosotros somos comes from mummy and daddy. viene de mamá y papá. Well, the Buddha says you'll never, ever, 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 ever find the solution to happiness and suffering Y, if that's true. y If we think that. entonces, desde el punto de vista budista, el Buda dice que nunca, nunca, nunca vas a encontrar la felicidad si tú te crees que eso, que venimos de mamá y And this is papá. why we have to study the teachings. Y eso es por lo que nosotros estudiamos la Because we're enseñanza. so completely, our mind is imbued with this view that we take as the truth, that the brain, mummy, daddy, blah, blah, blah. Y por eso hacemos este estudio budista, porque nosotros estamos completamente convencidos de que nosotros somos nuestro cerebro, que somos mamá y papá y todo eso. We can hear that Buddha says it's not, Y nosotros podemos oír que el Buda dice que but no, we've got to think it through. pero y podemos pensarlo. As Lama Yeshe says, squeeze our brains Y como dice la Mayeshe, estrujar nuestro cerebro. until somehow we can get some clarity about what Buddha's saying. Hasta que alguien consigue alguna claridad de qué es lo que está diciendo el Yeah, Buda. okay. So the other thing about the mind, of course, which is fundamentally different, Y, en fin, la cuestión aquí que es fundamentalmente diferente sobre la mente it's being, not physical. es que no es algo físico. There are, we can, okay, forget that. The other point that is different Y el otro punto por el que es is that diferente the mind goes to far more subtle, more refined levels of cognition, which is its job, than is ever posited in the materialist models. y es que la mente va a niveles muy muy finos y muy profundos y muy sutiles de lo que va en el mundo físico. And this was first discovered by these amazing Hindu masters and yogis and scholars 3,000 years ago. Y esto viene también de todos estos maravillosos maestros y yogis hindúes de hace más de 3.000 años. They were the ones who came up with this extraordinary technique called single-pointed concentration. Y estos son los que sacaron esta maravillosa técnica de concentración en un solo punto, That enables a person to go to the most subtle levels of one's own mind, que permite que una persona vaya a niveles muy sutiles de su mente. which is one of the key techniques that Buddha took with him. Y es una de las técnicas clave con las que nos enseñó el And is a Buda. central technique that's necessary for any Buddhist practitioner in the long term to do this job of removing the delusions and realizing emptiness. Y es una técnica esencial para cualquier persona que esté en el camino budista que quiera aprender a llegar a niveles sutiles de la mente. What did you say? The last phrase? To subtle levels of your mind. But what did you say about it? It's an essential tool, essential technique if you want to go to But in order to do what? to get to subtle levels of the mind. No. You've got to get to subtle levels of the mind Ajá. in order to realize emptiness. Okay. Y hay que Key llegar. point. El punto que dice es que hay que llegar a niveles muy sutiles de la mente si quieres conseguir la That's the only felicidad. reason you want to go to subtle levels of your mind. Y esa es la razón por la que queremos It's ir the a only niveles reason sutiles you want de to la mente. meditate. Y por eso es la razón por la que So you can meditamos. realize or get rid of the rubbish. Y por la que así nos podemos quitar toda la porquería. I'm glad I'm critical. Me parece que estoy volviéndome a criticar. Okay. Vale. And why do we have to go to the subtle level of our mind to get to see the truth? Y porque tenemos que ir a niveles muy sutiles de la mente para ver la verdad.
And this is why we've got to take into consideration the Buddha's view of karma. Y por eso tenemos que tomar en consideración la visión budista del karma. Because all these habits are eons old. Y porque todos estos hábitos tienen una antigüedad de eones. As mad as it sounds to us, Es decir, parecen normales para our nosotros. consciousness and our habits go back to goes back beginninglessly. Todos nuestros hábitos y todos nuestros hechos vienen desde el sin principio. Rather than thinking we began these bad habits from the second we got, when we popped out of mummy's womb. Y en vez de pensar que nosotros tenemos estos hábitos en el momento en que salimos del útero materno. We came into our mother's womb fully programmed Salimos del útero materno completamente programados. with these misconceptions, Buddha Con said. todas estas malinterpretaciones. So that, you've got to go past the conceptual sensory level of the mind. Así que tenemos que ir más allá de los niveles niveles sensoriales de la mente. To get the mind to a more refined level, Llegar a poner la mente en un nivel mucho más refinado. in order to unpack and unravel the nonsense. De manera que podamos desempaquetar y descubrir toda la sinsentido And see truth. y ver la verdad. Yeah. Okay, like I said yesterday, in the mental consciousness, in the model of the mind, the mental consciousness, Así que como dije ayer, en el modelo mental de la conciencia, de la mente, there are three categories of states of mind in this mind of ours. hay tres categorías de estados de mente. Negative, positive, neutral. Negativo, positivo y neutro. In fact, there are thousands of states of mind. En realidad hay miles de estados de la mente. As you know, if you've studied the mind in Buddhism, they refer to them as mental factors. Y para aquellos que estudiéis el budismo sabéis que se llaman factores mentales, We would just call it a state of mind. que los llamamos estados de mente. There are thousands and thousands, Pero hay miles y miles or in all these three categories. en todas estas tres categorías. But there's one text that's studied that actually again finds its roots in the Hindu tradition. Y hay un texto que lo estudia que en realidad viene de la tradición hinduista That's used in all the in the Tibetan monasteries, y que se utiliza en los monasterios tibetanos called Lorig, y que se llama el Loring, mind awareness, consciencia de la mente. often referred to as mind and mental factors. Y también se refiere como mente y factores mentales. So one part of it is the epistemological model of the mind, Y por un lado es un modelo epistemológico de la mente, which describes the way the mind functions, y que describe cómo funciona la mente sensory, mental, sensorialmente, and goes into mentalmente, enormous and seemingly initially quite difficult detail about the way it works mentally. y que entra a detallar enormemente cómo funciona la mente, Perception, conception. percepciones, concepciones. It's quite complex, Es muy complejo, but totally fascinating. pero totalmente And again, fascinante. fundamentally different from the materialist model. Y que es fundamentalmente diferente del modelo It material. is not discussing the brain. No tiene nada que ver con el cerebro. You ask one great yogi up in the mountains, in Tibet, who's not have anything to do with the West, meditating the last 50 years, Por ejemplo, si le hablamos a un yogi que está en las montañas y que lleva 15 años meditando, for 50 years, fue de 50 años, you ask him where his brain is, y le pregunta ¿dónde está tu cerebro? never heard of such a thing. Y nunca ha escuchado qué es eso. But oh my goodness, he surely knows his mind. Pero por supuesto conoce su mente. And because he's developed such clarity, has got clairvoyance, Y como ha desarrollado tal claridad y tiene clarividencia, he can see our minds as well. pues puede ver también nuestra mente. Sitting up in his cave, Sentado en su no cueva. no telescope, No no tiene anything. ningún telescopio, ningún Just the microscopio. mind. Simplemente la mente. It's a lot cheaper. Mucho más barato. Anyway, in this text, even though there are thousands of states of mind, En este texto, aunque hay miles de estados de mente, in the second part of the text, en la segunda parte del which is texto, the psychological model, que es el modelo psicológico, the contents los contenidos of mental consciousness, de la conciencia it mental, describes just 51. solo describe 51. And these 51 are selected because they've got to play a particular role in one's development of one's own mind. Y se To get describen concentration. estos 51 porque tienen un papel importante en el desarrollo de nuestra mente para conseguir la concentración. And to practice morality. Y para practicar, Yeah. to practice, Morality. la moralidad. Yeah. Okay, so
negative state of mind, Así que los estados negativos de mente they've got very specific characteristics. tienen características muy específicas. There are many synonyms for this. Hay muchos sinónimos por esto. Disturbing emotion, Emociones perturbadoras, mental affliction, aflicciones mentales, afflictive emotion, emociones or just aflictivas. affliction. ¿Qué es la aflicción? I like to use the word neurosis. Me gusta utilizar la palabra neurosis. Pretty general, but I think Buddha Es would have muy liked it. general, pero que igual sirve. This is a really good one. Mental illness. Y también hay una muy buena, que es enfermedad mental. That's a common term in Spanish. Así A hay common term in Spanish. hay un Mental illness. término- Is it? I'm asking. Mental illness is a common term. in Spanish. enfermedad mental. Is a common term in Locura. Spanish. Yes, it's a common term. Okay, English too. But this is a perfect term for the Buddha. He would have loved it. La enfermedad mental es un término común en español, pero lo describe, al Buda le encantaría. It's exactly correct. Es exactamente He correcto. is saying exactly that. Dice exactamente eso. These things that we think are normal and take for granted. Todas estas cosas que nosotros creemos que son normales o que las You know, tomamos por dadas, attachment, anger, pride, jealousy, low self-esteem. el orgullo, el enfado, los celos y todas estas cosas, They are deep mental illnesses. son profundas enfermedades And the mentales. shocking thing is, and it's correct to say it, Buddha's basically saying we're all mentally ill. Y es correcto si nosotros decimos, según el Buda, que nosotros estamos, todos somos enfermos mentales. It's just a question of degree, that's all. Es una cuestión de grado, solo. So, you know, we know very well if someone's kind of a junkie Porque nosotros sabemos perfectamente si nosotros tenemos un colgado or so paranoid they don't know what's true o anymore. alguien que esté completamente paranoico, They're mentally ill. están mentalmente enfermos. But just being kind of small, low-level paranoid every now and then, Pero nosotros simplemente somos unos paranoicos de bajo nivel. well, that's normal. Y eso es normal. No, having it at all, you're mentally ill. No es que no lo tengamos, o sea, no es que no estemos completamente enfermos. Attachment, for example, El apego, por ejemplo, which for the Buddha is the main mental illness in day-to-day life. que para el Buda es la enfermedad mental en la vida Big diaria, surprise to us. que es una gran sorpresa para nosotros. If you're a junkie, you've got serious problems with being an addict, haven't you? Pero si tú eres un drogadicto, pues si tú tienes un problema diario con lo que necesitas. But addiction for the Buddha is attachment. Pero la adicción para el Buda es el apego. It's just more extreme, that's all. Es simplemente otro tipo de extremo. So having any attachment at all, Así que no tener ningún apego en absoluto, we're all junkies. no, todos somos drogadictos, todos It's just estamos a question colgados. of degree. Es una cuestión de grado, And this is not simplemente. joking, this is literally true. Y esto no es que sea una broma, es literalmente verdad. Yeah. I mean, Lama Yeshe said, I could tell you about attachment for one whole year. Y el Lama Yeshe solía decir, yo pues puedo hablar sobre el apego durante un año, We'll never begin to understand it pero no llegaríamos a entenderlo until we start going deep into the mind. hasta que no llegamos profundo dentro de la mente. And this is true. Y esto es verdad. So we've got to start somewhere. Así que tenemos que empezar en algún In the sitio. first place, Y en primer like with lugar, everything, sorry, like with everything, como con todo, you start with the definition of it. vamos a empezar con la definición de ello. How can you become a cook if you don't know what a cake, if you don't know what sugar is, or milk, or flour, or an oven? Si sois un cocinero y queréis saber, pues vayas a cocinar algo, pues tenéis que saber qué es la leche o el azúcar o qué es un horno. It's so obvious. Es tan obvio. But we don't say, oh, what's the definition of sugar, mummy? Pero no le decimos, ¿cuál es la definición del azúcar, mamá? We'll just say, what's sugar? Y el Buda diría, ¿qué azúcar? She'll tell us. Así que dinos. So to get our facts right, Así que para llegar a los hechos de manera it's correcta, obviously necessary just to make a cake, es obvio que es necesario para hacer un pastel, play piano, o para tocar do el piano, anything. o para hacer So cualquier why do you cosa. think you shouldn't have clear clarity about facts when you're trying to become a Buddha? ¿Y por qué entonces piensa que no es necesario aclarar todos estos términos para ser un Buda? But as soon as we hear the word spiritual, Así que en cuanto escuchamos la palabra you know, espiritual, we lose all common sense. perdemos todo el sentido común. We've got to keep ourselves on the ground. Así que nos tenemos que mantener en la tierra. I'm not kidding, but the clarity and precision and depth of analysis that we know we need Y no estoy bromeando, toda la claridad y todo el análisis que nosotros sabemos que necesitamos to do anything in our day para hacer cualquier cosa en nuestra vida is diaria exactly what's demanded by the Buddha to do this astonishing job of becoming an enlightened being. es exactamente lo que el Buda nos pide para llegar a ser, para que hagamos para llegar a ser un ser iluminado, Of getting wisdom para conseguir la sabiduría and of getting bodhicitta. y para conseguir la bodhicitta. So the negative states, they have this one characteristic of being deeply disturbing.
Y estos negativos, estados negativos tienen una característica y es que son profundamente Now, perturbadores. This is easy to prove. Y esto es fácil You de know, probar. check the last time you were depressed or jealous. Simplemente comprobar la últimamente que teníais celos o que estabais enfadados. Regardless of what we think causes it. Independientemente de lo que pensemos de qué es lo que lo causó. We know it's unbearable. Nosotros sabemos que es insoportable. So that's the first point. Así que ese es el primer punto. The second one, and this is harder to see and is utterly necessary in order to understand Buddha's whole deal. Y la segunda, que es completamente necesario para que nosotros entendamos todo esto, Is that they're liars, es que son una mentira. which implies there's concepts, Lo que implica que son a series conceptos. of thoughts. Ver que son So pensamientos. if you saw a person shouting and yelling with, spit coming out their mouth and irrational words and eyes wide and blood, tears coming, Por ejemplo, si vemos una persona que está gritando en la calle y que sale la saliva de su boca y que los ojos muy abiertos y que salen lágrimas y está gritando and crazy words coming out their mouth. y que salen palabras locas de su boca, Oh, look, Roberta's being angry. y podemos decir, mira, está enfadado. Well, they're having a serious mental breakdown, basically. I'm having a serious mental breakdown, basically. Es decir, está teniendo un colapso mental seriamente, But now, so let's say someone else has also anger in the mind, pero pensemos también que otra persona tiene enfado en su mente, but doesn't show it. pero no grita. Now, I can only imagine the Yeah. mind of that poor German boy who crashed that aeroplane recently. Yo me puedo imaginar la mente de ese pobre chico alemán que estrelló el avión recientemente. To do what he did, Para hacer lo que hizo, could you only imagine the thoughts in his mind? solo tenemos que imaginar qué tipo de pensamientos había en su mente. I mean, talk about anger. Estoy hablando de enfado. Keep it simple, please. Anger. Y mantenerlo simple. But not Enfado. just anger, Pero no solo enfado, but carrying it out and the wish to harm. sino llevar el deseo de dañar. But nobody saw any sign of it in his behavior. Pero nadie vio ningún tipo de signo en So su nobody would have comportamiento. said, oh, he's angry. Y nadie podría decir, está enfadado. But you see the shouting and yelling person, oh, they're angry. Pero si vemos una persona que grita y que en la calle, pues sí podemos decir, está enfadado. That's behavior. Y eso es comportamiento. Now, let's say one of you people in this room doesn't shout and yell, Y vamos a decir que nadie aquí, por ejemplo, está gritando ni nada de eso, but you know your mind of it, pero conocéis vuestra mente un poco and you just very kindly wrote down your angry thoughts, y vosotros conocéis que podéis tener pensamientos enfadados and you recorded my anger fit, y vosotros sabéis que el you enfado know, ahí and then encaja transcribed it. y podéis describirlo. What have you got? ¿Y qué tenéis? 2 bits of paper 2 trozos de papel with words on them. con palabras con And could even be possible that the person, who doesn't shout, their angry words are even more angry. Y si lo ponemos, podemos llegar a ver que las palabras que escriben las personas que están enfadadas, las que escribe la persona que no grita, a lo mejor son unas palabras que describen más el enfado que la que grita. All I'm getting at is this. O sea que todo lo que quiero explicar es esto. Anger, like all the other emotions, El enfado, como todas las otras emociones, when you go beyond the behavior, cuando van más allá del comportamiento, it comes down to being thoughts. llegamos a la conclusión de que es pensamientos. Thoughts. Pensamientos. Concepts. Conceptos. He is evil. I wish I could kill him. Rip out his limbs one by one. He is a monster. What do you think that's called? It's called angry thoughts. Es decir, quiero matarlo, quiero partirlo en trocitos poco a poco. ¿Todo eso qué significa? Porque son pensamientos. But the trouble is we can't hear that. Pero el problema es que nosotros no podemos oír Because eso. the proud thoughts are going berserk as well. Porque todos los pensamientos And the attachment thoughts. y los And pensamientos the jealousy thoughts. que tienen con los celos, And the con low el self-esteem orgullo thoughts. y los pensamientos de la falta de estima. All one big soup of emotion. Toda esta sopa de emociones, All racing along together. todos van juntos, están corriendo We juntos. feel the pain. Nosotros sentimos el dolor. But also what makes it so much harder to hear the thoughts. Y lo que también hace muy difícil que nosotros oigamos todos esos pensamientos, Because those thoughts are all about the object and the person and the event and the self. y como todos esos pensamientos son sobre el objeto y los acontecimientos y el yo, And we believe they're true. y nosotros nos creemos que son verdad, We can't be objective about it. no podemos ser objetivos sobre ellos. That's why we have to start to focus the mind. Así que tengo que empezar a centrarme en la mente.
learn Buddha's way of describing these states of mind, aprender cómo el Buda describe todos estos tipos de mente and start to be our own therapists. y cómo llegar a conocerlo. To hear all the thoughts, Escuchar todos los to unpack and pensamientos, unravel them, desempaquetarlos y descubrirlos. and then begin and then argue with them. Y entonces hablar con ellos y discutir con Because they're ellos. liars. Porque son And this is mentiras. so hard to see. Y es tan difícil verlo. Right. Now, the root lie, Y entonces la mentira raíz, the one that informs all the others, la que nutre todos los otros, the one of which attachment is the main voice, aquella que le da la voz principal al apego, known as ego grasping. se llama aferramiento al yo. The actual word in Tibetan is ignorance, Y- ma ringpa. En realidad la palabra raíz en tibetano es ignorancia, es decir, marikpa, The most primordial, la más the primordial, most rooted, la más raíz and the hardest to hear. y la más difícil de oír. There's not even a term for this in our psychological models in the West. Ni siquiera hay una palabra que describa esto en nuestro modelo psicológico occidental. And that's what we have to understand emptiness. Y por eso tenemos que entender la vacuidad. So another whole way of looking at all this, Así que otra manera another way of saying it, de ver a todo esto, de contar todo is that esto, whatever goes on in our mental consciousness is a viewpoint. es que todo lo que está pasando en nuestra conciencia es un punto de vista, An opinion. una opinión. This is not kidding. This is literally true, but we don't Y think of it this way. no estoy bromeando, es literalmente verdad. You know, if I say, oh, what a pretty glass, Oh, si yo digo, oh, qué vaso más bonito, you might go, don't even think of this, it's horrible, Rabina. podéis estar en desacuerdo y decir, pero Robina, si es horrible. So we could agree that that's an opinion. Así que podemos estar de acuerdo que es una opinión. But to say that this is a glass is Pero- also an opinion. Pero el decir que esto es un vaso también es una opinión. No, that's true. No, eso es verdad. Now that's how we think about everything. Eso es como pensamos sobre todo. You're evil. Vosotros sois malignos. We think it's true. Nosotros pensamos We que don't eso think es it's an verdad, opinion. pero podemos decir que This es is una opinión. exactly our biggest problem. Porque ese es exactamente nuestro For so problema más long we grande. have believed in the lies that our mind tells. Y porque nosotros nos creemos las mentiras que nos dice nuestra mente, We never think it's an opinion. nunca pensamos que es una You opinión. know, if Jose gives me up for someone else, Y si José, por ejemplo, me deja por otra persona, and I'm telling you about it, y os lo he cuento, lies, he cheats, this evil guy. If I'd only had known what he was like, esta persona maligna que me ha engañado y que me ha mentido, you know. But Rabina, he's really a nice guy. y me podéis decir, pero Robina, si es un hombre agradable. I think you're completely insane. Yo creo que estás completamente Mira. insana. I loca. believe what I see is true. Yo creo que lo que yo veo es verdad. So as Lama Zopa says, Así que lo que dice Lama Zopa, bad enough that this is the way they say it in Buddhist psychology. eso es lo que se dice en la psicología Yeah, budista. that the way things appear to us, La manera en la que las cosas se nos aparecen a nosotros, Jose, the world, this, José, that, the object, el and the senses, mundo, este objeto, cualquier how cosa, things appear to us. como se nos aparecen a nosotros, This is not what Lama Zopa says yet. eso todavía no es lo que dice This Lama is how they say Zopa. in Buddhist Es psychology. lo que se dice en la psicología The way budista. things appear to us La manera en la que se nos aparecen las cosas is in the aspect of whatever thoughts are in our mind. Está en el aspecto de los pensamientos que aparecen en nuestra mente. Well, it's pretty obvious. Es bastante obvio. If anger is in my mind, Si hay enfado en mi mente, Jose will appear revolting. José va a parecer horrible. If attachment is in my mind, Si el apego está en mi the mente, cake will look delicious. el pastel va a tener un aspecto delicioso. So we know this, Así que nosotros sabemos esto. but when we're caught up in that emotion, Pero forget cuan- knowing it, we don't know it at all. Pero cuando nosotros nos dejamos atrapar por la emoción, entonces no sabemos nada de todo esto. So as Lama Zopa says, Y entonces lo que dice la bad Mazopa, enough that the things in the world appear to us wrongly, la manera en la que las cosas del mundo se aparecen a nosotros equivocadamente, and Buddha means everything there, y el Buda significa todo lo que hay ahí, bad enough that, no solo eso, but the worst thing is we believe it's true. no solo eso, sino que nosotros nos creemos que eso es verdad. This is literally what keeps us paralyzed, stuck in samsara.
Y eso es exactamente lo que nos mantiene paralizados y atrapados en el So samsara. understanding this way of talking, Y entender esta manera de hablar, which implies that all these thoughts are conceptual stories, que implica que todos estos pensamientos son historias conceptuales, then there's some kind of space in our mind. es que hay un tipo de espacio en nuestra mente, Then we can begin to understand how we can hear those stories, y entonces podemos entender cómo empezamos a oír esas hear historias, how they are viewpoints, entender cómo son puntos de vista, and then begin to check whether they're valid viewpoints. y entonces empezar a comprobar si son puntos de vista válidos. So it is a viewpoint that this is a glass. Así que es un punto de vista decir que esto es un vaso. This is getting us to emptiness, okay? Y All this esto es- implying all this where we're going. Y esto es llegar a la vacuidad, aquí es donde vamos. How do we establish that which is true and that which is not? ¿Cómo establecemos qué es verdad y qué no? You could say that what you're trying to do in being a Buddhist, utilizing meditation and all these skills, Podemos decir que si tú estás intentando ser un budista y practicar la meditación y todas estas cosas, okay, the word to meditate is very interesting in Tibetan. la palabra meditar es muy interesante en tibetano. It's simply the verb to familiarize. Es simplemente el verbo familiarizarse. So what are you trying to familiarize your mind with? Así que ¿con qué estás intentando familiarizar tu mente? Two things precisely. Precisamente con dos cosas. That which is true Aquello que es verdad and that which is virtuous. y aquello que es virtuoso. Because if the extent to which we suffer Porque si nosotros vemos que sufrimos, is the extent to which we're not in touch with reality, es decir, que nosotros no estamos en contacto con la and realidad, incidentally that's what causes us to harm others, y que esto es la causa de nuestra madre, which perpetuates our own suffering. que es la causa de todo nuestro sufrimiento, And conversely, y de manera contraria, the extent to which our minds are in sync with virtue, si nuestra mente está en contacto con la virtud, relatively speaking, you could say, de manera relativa se podría decir, we are in sync with truth. we are, In sync with truth, nosotros llegamos a la verdad, which means interdependence. lo que significa la And to that interdependencia. extent, we help others, Y de esa manera nosotros podemos ayudar a los which is the demás, source of our own future happiness. que son la fuente de nuestra propia felicidad. We can see how wisdom and virtue totally come together. Y podemos ver cómo la sabiduría y la virtud totalmente se unen. Wisdom and virtue and happiness, La virtud, la sabiduría y la felicidad, utterly together. totalmente juntos. And how ignorance and non-virtue and suffering utterly linked. Y cómo la ignorancia y la no virtud y el sufrimiento totalmente se This is unen. logical. Es in a Buddhist lógico. mind, but just some moralistic statement. No es una afirmación moralista. This is how Buddha talks. Eso es lo que nos cuenta el Buda. Okay, when you first study Buddhist psychology, Buddhist philosophy, Así que cuando yo empecé a estudiar la filosofía budista, you learn these various terms for that which exists. hay varios términos que describen aquello que existe. Phenomenon, Object. Los fenómenos, los objetos, established base, la base establecida, existent. existente. There's several, a couple more, I can't remember. Hay bastantes. And why are we learning those terms? ¿Y por qué aprendemos todos estos términos? Remember, Buddha says we're not in sync with reality. Y recordar lo que dice el Buda, que nosotros no vemos la And that's why we realidad. suffer. Y por eso sufrimos. So you have to sort out what's real and what's not. Y entonces tenemos que estudiar qué es real y qué no. We have to sort out the facts from the fictions. Y nosotros tenemos que separar la ficción de la realidad. So we've got to, so okay, Buddha said, if we learn to, we're trying to understand all this, we look into the Buddha's really marvelous teaching that Lama Tsongkhapa really goes with, is the two truths. Y entonces lo que nosotros tenemos que investigar y que ir es lo que Lama Tsongkhapa nos contaba de las dos verdades. Conventional truths, La verdad convencional ultimate or final truths. y la verdad última o final. So the universe consists of trillions and trillions of conventional truths. Y entonces el mundo está lleno de trillones y trillones de verdades convencionales. Things that exist. Cosas que existen. So, what's a glass, mummy? Y entonces, ¿qué es un vaso, mamá? Then she will give me the definition, won't she? Y entonces ella nos daría la definición, ¿o no? Well, it's that flat-bottomed,
glass, clear container. Y entonces diría, pues, un contenedor transparente con una base plana. And that tells you, the first part of the definition, that tells you its conventional characteristics. Y entonces esta definición se remite a las características convencionales. And I can see it. Y yo lo puedo ver. Oh, that's good. Oh, sí, está bien. But Mama, what does it do? What's its function? Pero mamá, ¿qué hace? ¿Cuál es su función? That's the second part of the definition. Esa es la segunda parte de la definición. It holds my water. Sostiene mi agua. That flat bottom container that holds my water. Ese contenedor que tiene una base plana que contiene mi agua. So what do we do just then? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos We en ese momento? established it. Nosotros lo establecemos. An established base. Y establecemos la base. We established it. Lo establecemos. So that's not enough to believe yet. It's not enough to prove it yet. Y todavía no es suficiente como para probarlo. So I've got to get my water Y entonces yo tengo que tomar mi agua and pour, y echar. and then we see that it fits its definition. Y entonces nosotros vemos que encaja en su definición. It holds my water. Tiene mi agua. And then one more thing we have to do Y tenemos que hacer una cosa más. is to establish if there are any other valid cognitions Establecer si hay algunas otras cogniciones válidas in the minds of others. en las mentes de otros. And got a very clear way of establishing what is a valid cognition. Y hay muchas maneras de comprobar si hay que es una cognición válida. Make sure there are no other valid cognitions that contradict that. Ver si no hay un montón de cogniciones válidas que contradigan esto. This is the process of establishing that something exists. Y este es el proceso de establecer que algo existe. And what does that? ¿Y qué es lo que hace eso? The mind. La mente. This is already proving emptiness, Esto es probar la vacuidad. but that's leaping. We've got to go there slowly, Pero claro, nosotros tenemos que ir por todo esto muy lentamente. Mind truly is the central player in the universe for the Buddha. Es decir, la mente es el punto esencial en todo el budismo. Everything comes from the mind. Todo viene de la mente. This is not meant to be a joke. Y no es esto un chiste. It's deadly serious. Es mortalmente serio. Okay, so then what Buddha's saying is Lo que dice el Buda, everything that exists, todo lo que existe, everything that can be established by the todo mind aquello que as puede ser existing, establecido por la mente como existente, necessarily possesses a certain way of existing ultimately. necesariamente posee un nivel de existencia última. So, this is where it gets complicated. This is where it sounds confusing to us. Y esta ahora es una manera en la que suena un poco confuso para nosotros. Okay, so then what is okay? Let's just full stop. New chapter. Así que, punto y seguido, nuevo capítulo. Let's look into the word emptiness. Así que vamos a mirar la palabra The vacuidad. way we use the word in our culture, we understand it completely, and it's not complicated. La manera en la que nosotros la utilizamos todos los días, pues no es Eso- muy complicada. It's an ordinary word. Como una palabra ordinaria. So, I'll go, oh, my glass is empty. Nosotros podemos decir, oh, mi vaso está vacío. Now, we know it means there's no water in it. Y nosotros sabemos que significa que no hay agua If I dentro. finish that sentence, Y si yo termino esa frase, I would say empty of water. yo podría decir vacía de agua. We know that. Nosotros If you sabemos look at the eso. room and you go, oh, the room's empty, Y si nosotros vamos a una habitación y decimos, oh, la habitación está vacía, of people. de gente. We use concepts exactly like that. Nosotros utilizamos conceptos exactamente de esa If you look in your manera. bank account, Si vais a vuestra cuenta oh, there's no bancaria, euros there. oh, no hay euros. My bank account's empty. Mi cuenta bancaria está vacía. Of euros. De We euros. get it, we understand it, we use this word all the time, it's natural. Nosotros utilizamos esa manera de hablar todos los días, es So natural. basically, there's a thing that does exist Así que básicamente hay una cosa que A existe, glass. un vaso, that's empty of something else. pero que está vacía de otra cosa. Hear this, please. Aquí en este lugar There is a thing that does exist hay una cosa que sí existe, that lacks something else. pero que le falta otra There's a cosa. room that does exist Hay una habitación que sí that lacks existe, something else. pero que le falta otra cosa. There's a bank account that does exist. Hay una cuenta bancaria que that sí lacks something existe, else. pero que le falta otra cosa. Not complicated, right? No es complicado, ¿verdad? But as soon as we hear Buddha says that the glass lacks inherent existence, Pero en el momento en que escuchamos que dice el Buda que el vaso le falta existencia inherente, huh? ¿cómo? So forget the meaning of that
Forget what inherent existence means. Así Okay? que vamos a olvidarnos de lo que significa la existencia We'll inherente. go there in a moment. Ahí volveremos en un momento. We're looking at the way the phrase is used. Porque vamos a ver la manera en la que utilizamos las And frases. Buddha's talking in exactly the same way as we talk. Y el Buda habla exactamente de la misma manera que nosotros So hablamos. one of the other many phenomena, one of the other trillions of phenomena, conventional phenomena that do exist is called a person. Entonces, por ejemplo, otro de los fenómenos que nosotros decimos que existe de manera convencional es una persona. Like classes and tables and floors and carpets. De la misma manera que las sillas, las mesas, los suelos, las alfombras. We know this is, what's that, mummy? Nosotros sabemos que esa es mamá, This one. esta. Oh, that's a person. You're a person. Oh, darling. esta es una persona, sí, tú eres una You're not a persona. glass. No eres un You're not a vaso, table. no eres una You're a mesa. person. Eres una persona. You know, so that's what I don't know what the definition of a person is. Así que yo sé cuál es la definición de una persona. Well, we can just whatever it is, but we can see it's a mind possessor. That's a term in Tibetan for sentient being. Por ejemplo, posee una mente, en tibetano podemos decir que es un ser vivo. So a person has a mind. Así que una persona tiene una mente. Strictly speaking, a sentient being, which is the English for mind possessor, which is the Tibetan. En realidad, hablando, en inglés se dice un ser vivo, que es lo que en tibetano quiere decir un poseedor de una mente. That term is used to refer to anyone but a Buddha. Y ese término significa, se utiliza para referirse a cualquiera que no es un Buda. But a mind possessor that's deluded as well as a Buddha. Es decir, un poseedor de una mente que está engañada, es decir, que no es un They're Buda, all called a person. todos se llaman una So the word persona. person, Así que la palabra persona, yo, self, el yo, I and self no difference. I and self. I. I es yo, self, yo mismo. Sí, yeah, okay. Yo mismo. These are synonymous. Estos son sinónimos. A dog is a person. Un perro es una persona. A dog, is an I or a self. El perro es un yo These are mismo. synonymous, okay? Es un sinónimo. So we are all persons. Así que todos somos We are a personas. type of phenomenon, something that does exist. Somos un tipo de fenómeno, algo que sí We are an existe, existent. que tiene esa We existencia. are a phenomenon. Somos un We are an fenómeno, object. somos un We are an objeto, established space. somos una base If you establecida. exist, Si, if a thing exists, si algo existe, it's one of those. es algo de eso. We're a person. Una persona, So we're a type of phenomenon. nosotros somos So the un way tipo that de so fenómeno. the way the glass exists Así que de la manera en la que existe el vaso and the way the person exists, y la manera en la que existe la persona, same. la They're misma. established by the mind. Están establecidas por la mente. They're conventional truth, Son verdades convencionales. which does exist, Es decir, que sí existen, but it's empty. pero están All things that vacías do exist, como todas las cosas existen. all things that exist. Todas las cosas existen. An atom, Un átomo, a hell realm, un reino an enlightened being, un reino del infierno, o a peanut, una piña, caca, la caca, whatever does exist, cualquier cosa que Conventionally, exista which convencionalmente, first has to be established, clearly, primero tiene que estar establecida conventionally, convencionalmente y todos tendríamos que estar sign de a little acuerdo contract, shake hands, agree, that's what it is. y entonces chocar las manos y decir Conventionally. estamos de acuerdo All convencionalmente. things conventionally Todo lo que existe convencionalmente lack, le falta empty of, lack, sí, le falta or are empty of o están vacías de a particular way of existing. una manera particular de existir. They're not lacking money. No le falta dinero, They're not empty of water. no están vacías de They're not agua, empty of people. no están vacías de gente, They're empty of inherent existence. están vacías de existencia So inherente. again, I repeat, the concept is like we all understand. Así que el concepto es lo que todos entendemos. There is something Hay algo that lacks something else. que le falta a otra cosa. So we'll go into later what that something else is and understand what inherent existence means. Así que luego más tarde vamos a ir a qué es lo que falta, qué es lo que significa esto de la So existencia let me read all inherente. the Buddhist literature, Así que todos conocemos la And we hear words literatura budista then we hear words like, y nosotros escuchamos palabras oh, como everything is empty. todo está vacío. Well, it's literally true, Y es literalmente but you've verdad. got to understand what it means. Pero nadie sabe lo que significa. So what we hear instead, Pero lo que sí oímos a cambio, oh, there's no I, no hay yo, there's no this, there's no that. no hay de esto, no No, hay de lo otro. incorrect. Es incorrecto. We've got to hear it properly. Tenemos que oírlo So of course, correctamente. eventually we've got to understand, it's only water, don't worry about it. So
Eso es agua, no te preocupes, eso es agua. You're missing the teachings on emptiness. Te estás perdiendo la enseñanza de la vacuidad, que es lo que es realmente importante. We all like to be good girls and keep up the Nosotros mess. queremos ser chicos buenos y limpiar. And I'm the bad girl, I make the mess. Así que yo soy la persona mala, yo he hecho el lío este. And it's all purification anyway. Es purificación en cualquier caso. We should be delighted to see the water. Nosotros tenemos que estar encantados que es solo agua. Okay. Vale, So, okay. vale. They say in the teachings all these words, we have to realize emptiness. Nosotros nos dicen en las enseñanzas que todas estas palabras, nosotros tenemos que realizar la vacuidad. Okay, so now if you're not colorblind, we'll use an example. If you're not, oh, by the way, I better stop for a second. Hang on, skip Es the line. decir, vamos a parar un momento. Oh, sorry.